Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Patologías pulmonares con mayor beneficio de la profilaxis frente a VRS. En esta pequeña píldora vamos a comentar un poco qué evidencias tenemos y respecto a la profilaxis específica contra el virus respiratorio sincitial en las diferentes patologías respiratorias crónicas y qué medidas preventivas podemos adoptar, porque ya hemos comentado en otra píldora que realmente estos niños tienen un riesgo de infecciones más graves. Desde luego no hay que olvidar que es muy importante no solo realizar profilaxis de tipo farmacológico, sino realizar medidas higiénicas generales que ya hemos visto en esta pandemia COVID, que son muy importantes, como el evitar contacto con personas resfriadas, que estas personas se pongan una mascarilla, evitar en lo posible que niños con patologías respiratorias graves vayan a la guardería en los meses de otoño-invierno, lavado de manos antes de coger a los niños, evitar ambientes de tabaco, etc. Pero además de estas medidas generales que son muy importantes y que nunca debemos olvidar, ¿no? Tenemos que decidir si en estos niños con patologías respiratorias graves vamos a aplicar una profilaxis farmacológica, en este caso con palivizumab, que es el medicamento que disponemos actualmente contra el virus respiratorio sincitial. Solo por ficha técnica, solo está aprobada esta indicación en la displasia broncopulmonar y es muy importante que se aplique esta medicación en los lactantes con displasia broncopulmonar, especialmente durante el primer año de vida, pero también en el segundo año si son niños que tienen una displasia moderada o grave y que todavía son sintomáticos en el segundo año de vida. ¿Qué ocurre con otras patologías? Claro, todo el resto de patologías crónicas están fuera de ficha técnica porque no existen ensayos clínicos y porque además estos ensayos clínicos son muy difíciles de realizar porque son patologías raras, poco frecuentes. Por ello, nos basamos en las opiniones de expertos. Son circunstancias que no todo el mundo está de acuerdo. En la Sociedad de Neumología Pediátrica Española se promovió un estudio Delphi que un poco pretendió llegar a un consenso de opiniones de expertos para recomendar estas profilaxis y que voy a repasar brevemente. En los niños que tienen enfermedades neuromusculares graves es importante utilizar esta profilaxis. Hay que tener en cuenta que esta es una población en aumento porque hay niños como por ejemplo los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 que antes fallecían el primer año de vida y ahora con los nuevos tratamientos viven más, y en estos niños las infecciones por VRS podrían ser muy graves y por este motivo es importante hacer estas profilaxis. En los pacientes con fibrosis quística existe mucha polémica en el sentido de que no hay una demostración clara de la evidencia de la profilaxis, pero sí que hay estudios en que estos pacientes pueden presentar una infección más grave y también que la infección por VRS puede favorecer la colonización por pseudomonas, que es un factor de riesgo evolutivo de estos pacientes, por lo que es importante aplicarla. Y también la misma circunstancia podría ser para otros niños con enfermedades raras como la discinesia ciliar primaria, en el que tienen alterado el aclaramiento mucociliar y en los que también sería importante hacer la profilaxis. Hablaré específicamente un poquito más de las indicaciones de la profilaxis en los niños que tienen malformaciones congénitas o hernia diafragmática congénita en la siguiente píldora, porque creo que esto merece una discusión un poquito más larga. ¿Y en qué otros pacientes con patologías respiratorias crónicas vamos a indicar el palivizumab? Evidentemente es los lactantes, niños pequeñitos trasplantados de pulmón en el que una infección por VRS puede ser muy
muy grave, los que están en lista de espera de trasplante pulmonar, por supuesto, y aquellos que tienen también otras enfermedades respiratorias graves, pero raras, como pueden ser las neumopatías intersticiales con necesidades de oxigenoterapia y la hipertensión pulmonar en los niños pequeños. En este último caso, en la hipertensión pulmonar, sí que está aprobada la indicación en ficha técnica por el estudio que se realizó en pacientes con cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, ¿no? O sea que, en resumen, pues realmente fuera de ficha técnica, pero creemos que existe un consenso para que aquellos niños que tienen patologías lactantes con patologías respiratorias crónicas graves se beneficien de la profilaxis con anticuerpos contra el VRS. Muchas gracias.